Hola a todos. En el programa que tenemos vamos fenomenal de tiempo. De hecho, vamos un cuarto de hora adelantados y yo creo que es una idea buenísima poder escuchar a Antonio Hermosa, porque como no estaba considerado dentro del programa que pudiéramos tener después un poquito de tiempo para hacer preguntas, yo creo que si empezamos antes podemos tener el lujo de poder preguntarle a Antonio lo que consideremos oportuno. Así que si no os parece mal, yo creo que lo vamos a adelantar precisamente para eso, para disponer de que te puedan hacer preguntas. Bueno, hoy agradecemos muchísimo a Antonio que esté aquí con nosotros presentándonos un proyecto precioso que es la revista Araucaria, que además ha tenido la inmensa amabilidad de mandarnos 2 cajas que, según me acaba de comentar, la pone a vuestra disposición para que podáis llevaros una, el que considere y le parezca oportuno. Antonio Hermosa Andújar, que yo coincidí con él en Sevilla y recuerdo perfectamente tu exposición, que me encantó. Y es catedrático de Filosofía Antigua de la Universidad de Sevilla, enseña Historia de las Ideas Políticas, materia sobre la que versan sus libros y artículos. Ha traducido a clásicos como Maquiavelo, Guicciardini, Hobbes, Diderot, Rousseau, Tocqueville, Marx, etc. Es asimismo director de esta revista, de Araucaria, revista iberoamericana de filosofía política, humanidades y relaciones internacionales desde su fundación. Y yo el año pasado en Sevilla le escuché hablar sobre Maquiavelo y volví otra vez a leer El Príncipe, que lo sepas que fuiste culpable, porque me pareció buenísimo todo lo que dijiste. Yo lo he leído 70 veces, Muy 71 bien. con la de este año. Muy bien, pues te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por una vez más ser tan generoso conmigo. Y les voy a presentar este número. Sobre el cual parece que los astros se conjuraron en contra, ¿no? La verdad es que ahora aparece como el futuro de la Unión Europea 2, porque ya hace 3 años editamos un primer número sobre esa problemática, pero la idea original era llamarlo la política de defensa, de seguridad y exterior de la Unión Europea. Pero la guerra de Ucrania contra Putin, yo creo que Putin quiso boicotear a Araucaria y entonces pues decidió invadir Crimea, ¿no? Y esa fue la razón fundamental, nadie lo sabe, pero me cuesta de buena tinta. Total, que evidentemente la mayor parte de los autores dijeron que esas problemáticas que pensábamos tratar probablemente cuando acabaran el artículo ya estarían pasadas de moda, ya quedarían obsoletas, con lo cual ese monográfico desapareció. Entonces hubimos de trasladar otro monográfico distinto que estábamos pensando publicar en el número anterior, lo trasladamos a este y es el primer número, el desafío asiático. Después incorporamos sobre la marcha un monográfico que para nosotros es el futuro y de hecho se trata de la guerra o la paz en el espacio exterior, es decir, la problemática del futuro que afecta prácticamente a todas las grandes potencias de la Tierra y a partir de ahí a todos los demás. Y cuando ya definitivamente acabamos retirando el proyecto inicial, pues improvisamos otro sobre el enemigo interno de la Unión Europea. En todos nos han faltado textos que teníamos comprometidos, es decir, la gente no ha podido o no ha querido cumplir, creo que las 2 cosas, pero el número está aquí y algo hemos hecho. Creo que al final el producto ha valido la pena. Presentarlo en una especie de congreso sobre los valores de la transición, a mí me ha parecido oportuno porque en este congreso, como pudimos ver ayer e incluso hoy, aparecieron términos o conceptos o ideas como las de contrato, como las de convenio, como las de pacto, que a mi juicio son muy importantes porque en realidad lo que subyace tras ellas es el pluralismo. Yo sé, por lo que he leído y por lo que he hablado con colegas de uno y otro extremo del arco ideológico y del arco político, que esos conceptos, y especialmente el que implican, que es el de negociación, no suelen gustar. Sobre todo el de negociación no suele gustar porque lo ven prácticamente como una cosa de mercaderes, como un mero instrumento. Y yo creo que instrumento es, pero es instrumento porque es valor, fundamentalmente valor.
Estoy además convencido de que si la mayor parte de esos críticos se dieran un paseo por Hamburgo y vieran esos balcones que hay en los innumerables bloques de pisos sobre el lago y en otras calles adyacentes, esos balcones que son como blasones civiles de los mercaderes, por su belleza, probablemente empezarían a cambiar rápidamente de idea sobre la negociación y sobre los mercaderes. Después de todo, negociación, lo que implica en política, en cuanto a realización de esos otros valores, pues es sencillamente que dos o más personas se aproximan entre sí, cada una con su programa o con su proyecto político, y de pronto cambian. Un programa que se presentó de manera maximalista para toda la sociedad, de pronto deja de ser maximalista porque acoge puntos de vista del otro. Al acoger puntos de vista del otro, deja automáticamente, por una parte, de querer monopolizar ideológica o políticamente a la propia sociedad y, por otra parte, de activar la tolerancia como forma de convivencia. Y eso significa que, al final, nos encontramos con un presupuesto fundamental. Han creado instituciones, como por ejemplo fue la Plata Junta, hablando de este tema, ¿no?, que realmente intentó encarnar los proyectos que para España tenían las otras dos instituciones a las que acabó dando vida con su síntesis. Pero, como digo, lo importante es que subyace el pluralismo, un pluralismo antropológico en primer lugar, que es ni más ni menos, a mi juicio, que la base de que luego en los diferentes ámbitos haya pluralismo ético, pluralismo político y, por supuesto, también pluralismo científico. Eso que o bien por sí mismo o bien formando masa con otros valores científicos más específicos como el relativismo, como la objetividad, como el respeto, como la autocrítica, etcétera, etcétera. Pues, y con otros valores sociales que también se añaden a esos y de los cuales muchas veces resultan indiscernibles, entonces nos permiten literalmente hablar también de esa especie de pluralismo científico que a su vez sirve para vacunar cualquier revista y cualquier producción intelectual contra el sectarismo o contra el dogmatismo. Esas son las ideas que a mí me movieron precisamente cuando intenté fundar la revista, que fue, paradójicamente, con la intención de solucionar problemas que no tenían nada que ver con la ciencia. Fue mi primer viaje a América, hará como más de 30 años aproximadamente, a Argentina en concreto, y hablando en la Universidad Nacional de Tucumán con colegas, pues nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que conocíamos las tradiciones intelectuales de otros países o de otros idiomas del entorno. Es decir, los dos habíamos leído, por ejemplo, mi primer colega con el que me entrevisté, habíamos leído muchísimos autores comunes o italianos, o franceses, o alemanes, o anglosajones, y resulta que no sabíamos el uno de la existencia del otro. Las revistas que entonces circulaban por allí eran auténticos folletos. Y eran folletos, además, en los cuales los investigadores jóvenes aspiraban a publicar, pero algún tipo de peaje, y no digo peaje sobre qué cosa, pero ya pueden imaginar que algunos no eran muy sanos, se había de pagar al que figuraba como director de la publicación. Entonces yo pensé que a mí me gustaría intentar solucionar eso, o por lo menos contribuir a ponerle solución a eso, y el primer proyecto en el que pensé fue una institución y por lo tanto algo duradero. Y así surgió la idea de revista, que se consolidó con un segundo viaje a Argentina. Ahí comprobé el masoquismo de la sociedad argentina a impartir otro curso 6 meses después. Entonces parece que no habían tenido suficiente con el primero y quisieron más masoquismo y entonces tuve que volver 6 meses después. Bien, como les digo, eran ideas o eran valores científicos los que intentaban solucionar un problema social e incluso también un problema académico, porque yo pensaba que creando este tipo de revista
con esos valores, también otras revistas podrían ser creadas o podrían ser transformadas, cosas que sé que ha pasado, aunque no pueda decir, ni tampoco me importa mucho, la verdad, que haya sido por el aire que levantó Araucaria al pasar. Pero el caso es que cambios hubo, y los hubo casi inmediatamente, y cuando empezó también a difundirse la revista. Entonces, me parece que algo hemos contribuido a solucionar aquel tipo de situación que era verdaderamente ofensiva. Ahora bien, en lugar de profundizar en estos valores, porque todos ustedes conocen y de los que me podrían enseñar a mí, no tengo yo que enseñarle a ustedes, lo que quisiera recordarles aquí es que vivimos una época en la cual la práctica de esos valores se ha vuelto extraordinariamente comprometida y comprometedora. De hecho, es ya casi un peligro para las propias revistas intentar practicarlos. Como saben, la situación no es la más halagüeña para la producción científica. Hoy nos encontramos con universidades públicas o privadas en muchos casos. Hablo en general, no hablo de... Y además habría que hacer excepciones. Si esto fuera un artículo, en vez de la presentación del número, tendría que hacer excepciones y dar nombres también, evidentemente. No lo voy a hacer. Bueno, pues... Hoy, como les digo, en las universidades públicas y privadas nos encontramos, y especialmente en las públicas, con alumnos que cuando les presentas algo como esto o algo como un libro, te preguntan qué es. Y claro, ¿cómo lo van a saber? Si es que no lo necesitan, si es que pueden ser borricos, hijos de borricos. Y resulta que hay facultades, ustedes lo saben, que tú matriculas un vaso de agua y 4 años después eres un licenciado en esa especialidad en la que tú has matriculado el vaso de agua. Es decir, que es que está a punto, casi se me va la... Pero no he dicho el nombre de la facultad. Bien, pues está claro que, como les digo, con ese tipo de valores, con esos alumnos que luego terminan, o sea, que no leen durante la carrera, que presumen de no leer y que luego acaban obteniendo el grado con un trabajo de fin de curso, un trabajo de fin de máster, se pueden imaginar cómo funciona el copia y pega, ¿no? Así que suele ser la mayor contribución científica de la mayor parte del alumnado al saber. Pero desgraciadamente no viene de ellos solos. En las facultades humanísticas la ideología es la señora. La ideología domina verdaderamente en muchas de las explicaciones en el aula. Y cuando domina la ideología, ustedes saben que lo que no puede dominar es el saber. Así que, y después nos encontramos con que esas mismas universidades, más en esto las privadas que las públicas, pero también y mucho las públicas, son capaces de financiar las publicaciones de sus investigadores, y muchos de esos investigadores, como saben, son los más jóvenes, que son los que más clases dan, los que más clases imparten y los que más publican. Cómo se haga eso es algo que la causalidad enseguida crea sospecha, porque ¿cómo puede alguien sobrecargado de clases intentar dar buenas clases y además estar publicando una y otra vez? Pues porque muchas veces, como pueden imaginar, se plagian a sí mismos. Es decir, reproducen el mismo artículo, cambiándolo de título, quizá de algo más, en otras revistas. Y naturalmente no lo dicen. Y otras veces literalmente plagian. En Araucaria nos hemos encontrado, y eso ha ocurrido este año, con un caso en el que la persona que evaluaba un texto era la autora del texto que evaluaba. Lo que pasa es que venía con otro nombre. Así que se pueden imaginar la sorpresa que se llevó la otra persona autora de ese texto cuando le dijimos: la autora de verdad dice que usted copia muy bien. Así que, en fin, lo oportuno hubiera sido denunciarlo. De momento, como primer caso, hemos pasado la mano porque no queremos tampoco, porque entendemos un poco cómo están las cosas, ¿no? La institución principal, la ANECA, juzga el peso. Si tú llevas un paquete así de artículos, eres un tío divino. No van a mirar ni el título, ni mucho menos el contenido. Juzgan el número de aportaciones que haces y el lugar donde las publicas. Y es aquí donde interviene el auténtico cáncer del sistema. Es verdad que todo esto
como explican en un artículo un profesor de la Universidad de Málaga y otro de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, pues explican que efectivamente nos encontramos en un mundo en el cual muchas de las revistas que llegan, no se sabe cómo. Eso es lo que no explican y es la auténtica madre del cordero. No se sabe cómo llegan al primer rango y todo el mundo quiere publicar ahí. Y existe una revista de salud, por ejemplo, que es en la que más publican los españoles, que lleva ganados 12 millones de euros en 5 años. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta las inversiones que se podían haber hecho en investigación, las revistas que se podían haber creado, la formación que podría haber habido a partir de esa cantidad de dinero y que es dinero literalmente perdido? Pues esos fondos buitre, como yo le llamo a esas revistas depredadoras, son las que atraen por su prestigio de depredadora realmente, ¿no? Atraen precisamente a aquellos investigadores que pagan con dinero que estos autores llaman público, como si existiera el dinero público. El dinero se podrá usar públicamente, pero el dinero sale del contribuyente, que es un ciudadano privado, incluso cuando trabaja en el ámbito público. Así que sale de nuestro trabajo y resulta que ese trabajo nosotros estamos financiando la holgazanería gracias a esas empresas buitre y gracias a la dejación en sus funciones que hacen las universidades y gracias al hecho de que, como diría Tocqueville, en una frase absolutamente genial, y la corrupción trasladándose imperceptiblemente de las personas a las instituciones, eso es lo que pasa. Y así nos encontramos precisamente con todo este inframundo que es el inframundo de las revistas, el inframundo de las universidades y el inframundo de la investigación. Y desgraciadamente no es el único inframundo. Fernando Savater hacía alusión hace poquito al inframundo de la política, en el cual tienes que estar encantado y manifestarte ferviente seguidor de todo aquello que no deja de ser ideología. Lo peor es que, naturalmente, estas cosas no pueden... Como no pueden seguir por mucho tiempo, pues entonces algunas de las plataformas que evalúan revistas han empezado ya a levantar la voz. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, en Clarivate acaban de expulsar a 82 revistas. 15 de estas son auténticas megajournals. 15 de 82. Pero lo que hay por debajo, lo que circula subrepticiamente, es que van a expulsar hasta 500. Pero vamos, tampoco hay que alarmarse demasiado. Hay una de estas revistas que publicó el año pasado, me parece que fueron 1.200 artículos. ¿Se puede imaginar? Y se pueden imaginar el negocio. Yo no sabía que la ciencia daba para tanto, pues yo me he pagado mi viaje para venir aquí. Así que... Pero bueno, hay otros más afortunados o que entienden más de negocios. ¿Qué se le va a hacer? El caso es que esa misma plataforma, visto lo visto, ha dicho que va a empezar a expulsar revistas de manera sistemática y en eso, pues, cuando una da el ejemplo, las demás lo siguen, porque no quieren quedarse atrás ni para lo bueno ni para lo malo, porque al quedarse solas acaban perdiendo. Entonces, es posible que estas cosas vayan a cambiar, pero también es verdad que todo lo que significan cambios, como además es pérdida de dinero, vayan paso a paso y con pasos extraordinariamente lentos y extraordinariamente cortos, lo cual puede ser que, mientras tanto, deje el camino sembrado de cadáveres de revistas que sí han intentado seguir las normas éticas, la deontología profesional y que, por lo tanto, tienen incluso problemas de financiación cada año y cada número. El próximo octubre, y porque este año hemos adelantado 2 meses la publicación, aparecerá el número de Araucaria, el número siguiente a este, con el cual nosotros cumplimos 25 años. Y a mí no me extrañaría que en cualquier momento la revista tuviera que cerrar, sencillamente porque
en el inframundo en el que vivimos, el que es este que le acabo meramente de insinuar, resulta que se paga precisamente la honestidad y el pago de la honestidad es bastante alto. Puede ser sencillamente la desaparición. Sobrevivir se convierte ahí en el auténtico drama y en el auténtico problema. Y puede llegar a resultar una cosa enormemente simpática, y es que otro de los grandes enemigos que han surgido, no solamente para las revistas, sino para el saber y para las propias universidades, como es la inteligencia artificial, acabe solucionando este problema, porque desde el momento en que tú le metes a un ordenador 5 palabras clave, te hace un artículo. Incluso los alumnos creo que se saben de memoria hasta 5 palabras en el castellano, con lo cual también pueden meter en el ordenador esas 5 palabras, y entonces les sale un artículo que no entenderán, pero ahí lo tienen. Desde el momento en que todo eso ocurre, quienes ya van a sobrar serán las universidades, serán los investigadores, serán los alumnos, serán las revistas, pero también las revistas esas que cobren. Es decir, que desgraciadamente la enfermedad será más benévola que el remedio. Pero así, hasta ese punto han llegado las cosas, y así es como realmente nos vamos encontrando. Con universidades que no cumplen en el mundo de la investigación, con investigadores que acaban dejándose llevar por la corriente y acaban cómodamente instalados en esa corriente espuria, y por supuesto con estos depredadores para los cuales ya saben ustedes que la codicia es uno de esos objetos que pueden producir en el individuo la idea de infinito, porque nunca se sacia. Pues esas revistas codiciosas, esas revistas depredadoras, mientras sigan existiendo, pueden llegar a contribuir a esto. Y como les digo, es muy fácil que dentro de poco el gran problema de las revistas que intentamos hacer las cosas de manera deontológicamente honesta, o de manera quizá incluso sobre la honesta con lo de deontológica, pues sencillamente podamos asistir tranquilamente a nuestra propia desaparición. He venido a presentar esta revista y, de hecho, mi comunicación aparece en el programa como los valores de Araucaria, pero si recuerdas, Carlos, yo mandé un título que era Los valores de Araucaria, Europa como valor. Esa ha desaparecido, pero yo, ya que trata sobre Europa, me voy a permitir 5 minutos más para contarles un poco lo que hemos intentado hacer. Para mí, optar por Europa como valor es intentar demostrar que se puede ser parcial y al mismo tiempo objetivo. La imparcialidad es un valor, la objetividad es un valor, pero se puede ser parcial y objetivo, creo yo, cuando se le da un tratamiento científico y no un tratamiento ideológico a aquellos objetos que forman parte de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestras opiniones más íntimas e incluso de nuestra ideología en el sentido más neutro. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer aquí. Nosotros en ese primer monográfico hemos intentado mostrar la enorme dificultad que tiene la Unión Europea para convertirse en un actor global, porque entre otras cosas implica adoptar una posición geoestratégica muy clara y al mismo tiempo implica igualmente aumentar el presupuesto y la integración militar. Sin eso no hay Europa. Ya no nos podemos refugiar en el paraguas estadounidense, entre otras cosas porque la situación actual lleva justamente a comerciar con todos los países del mundo, con todas las potencias, y la situación actual geopolítica va a obligar a optar entre Estados Unidos y China. Y el resto del mundo no puede optar por Estados Unidos o China. Tiene que optar por ambas cosas, porque de lo contrario también corre el riesgo de ser enemigo de la parte que deje atrás. Entonces, en ese mundo vertiginoso de cambios imprevisibles, de cambios que afectan a la seguridad y que afectan al bienestar de los ciudadanos europeos, el convertirse en potencia global es absolutamente imprescindible para tener voz, para ser escuchado, y no solamente ser escuchado y ser oído cuando
uno pone dinero cuando hace de pagador sin exigir nada a cambio, o mejor dicho, promesas en palabras que, como nos enseñó Hobbes, sin la espada no son nada más que flatus vocis. Así que eso es una de las grandes problemáticas que tratamos ahí, y sabemos que no es la única. Por ejemplo, el tercer monográfico hablamos justamente de los enemigos interiores que en la propia Europa intentan deshacer la integración. De esos enemigos interiores, pues tenemos ejemplos constantes, y el profesor Javier Tajadura, que aquí nos acompaña, ha escrito uno delicioso sobre el populismo. Él muestra con toda claridad cómo el populismo realmente se ha convertido en una amenaza para la democracia, y que esa amenaza para la democracia, tanto si es populismo de derechas como si es populismo de izquierdas, y que por lo tanto no gozamos de ninguna seguridad mientras los populistas no solamente esparzan su ideología, sino sobre todo la esparzan a la fuerza y máximo todavía desde el poder. Entonces, en Europa tenemos populistas de derechas, pero hemos tenido el gobierno de ese que no se contradice, sino que cambia de opinión. Lo hemos tenido y lo seguimos sufriendo, precisamente como uno de los ejemplos macros de este populismo y de esta destrucción europea. Entre medias hemos colocado justamente el monográfico sobre el espacio. El monográfico sobre el espacio exterior, que es un tema del que yo ignoraba todo, ahora lo sigo ignorando, pero que me parece de un interés realmente supremo. La situación que aborda ese monográfico es una situación en la cual se demuestra que, como en el Fausto de Goethe, todos los países tenemos dos almas. ¿Recuerdan aquel verso de Goethe, ¿no? O aquel verso de Fausto? Dos almas habitan mi pecho. Pues eso nos pasa. Como en el espacio exterior resulta que los países acuden a él como comunidad mundial y, por lo tanto, en lo que tienen de común. Y eso es lo que ha hecho que hasta ahora prevalezcan, digamos, los ingenios civiles y preponderen sobre los militares. Pero resulta que nunca dejamos de ser países particulares con nuestros propios intereses. Aquello que ya se decía en la Inglaterra del siglo XIX, Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Pues eso es lo que ocurre ahí, lo que ocurre hoy y lo que seguirá ocurriendo mientras los estados sean estados. Es decir, comunidades cerradas y sin una legislación que comprometa a todos y sin una autoridad en grado de hacer valer esa legislación ante todos. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Que efectivamente, digamos, lo civil domina sobre lo militar. Pero ¿qué es lo que seguimos aprendiendo? Que cada vez lo militar empieza a primar sobre lo civil, cada vez más. Entonces, eso significa que también los peligros... Eso significa que también los peligros, como éramos pocos y parió la abuela, también se trasladan al espacio, y desde allí podemos tener guerras en las cuales quizá no sea una guerra entre soldados, quizás sea una guerra entre máquinas, pero desde luego lo que sí es completamente cierto es que los resultados afectarán a los seres humanos, que eso sí que somos soldados de la vida y que tenemos carne y hueso, nombre y apellidos y muchas otras cosas más. Bueno, gracias por su paciencia y por su atención. Pues si tienen alguna pregunta, le pasamos el micrófono allí. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Ya que has hablado en algún momento sobre el tema de Europa y la integración de ejército, yo quisiera hacer un comentario para que lo pudieras tú luego comentar. Pienso que el ser europeísta, es decir,
el entender que estás por la integración de Europa no es una opción. No es que tú puedas decidir, quiero ser europeísta, o sea, estoy por la integración o no estoy por la integración, porque la integración europea no es nada más que una obligación. No hay otra salida que a esa, dado que, hoy, por ejemplo, ¿no? España tiene un PIB parecido al de Rusia, más o menos, un poquito menor, ¿no? Somos 47 millones de habitantes, los rusos son 146 millones. ¿Cuál es la diferencia? La productividad. Lo que cada persona, cada agente económico es capaz de producir. Entonces nosotros somos mucho más productivos que los rusos y por eso tenemos un PIB parecido, aunque somos menos de población. Esa es la productividad y por eso nos fijamos siempre, la gente que estamos en la economía, en la productividad. Lo mismo de China y Estados Unidos. Con un PIB parecido, unos son 1.400 millones, otros son 350 millones. ¿Qué les diferencia la productividad? ¿De qué depende la productividad? De varias cosas, pero sobre todo de la tecnología. Bien, la tecnología vemos que es algo que se está, vamos a decir, yo le llamo democratizando. Es decir, que como tendencia en el futuro, la tecnología no va a ser accesible a todo el mundo, con lo cual, si de futuro los seres humanos vamos a ser cada vez igualmente productivos, significa eso que el mundo va a ser ¿de quién? Solo de los países grandes. Si todos vamos a ser igualmente productivos, ¿quién va a mandar en el mundo? Los países grandes. Por lo tanto, en Europa, ¿qué tenemos? No tenemos otra salida que la integración y ser un conjunto de 550 millones, porque país por país, incluso Alemania, no tenemos absolutamente nada que hacer. La irrelevancia más absoluta y estar a merced de las grandes potencias. Por lo tanto, como digo yo y mucha gente, la integración europea no es una opción. No hay otra salida que esa, que el tamaño. Me gustaría saber, Antonio, qué piensas de esto, ya que has hecho referencia a la integración militar, con la que, por cierto, estoy totalmente de acuerdo. Para mí Europa efectivamente eso ha sido un objeto de elección y una vez hecha la elección, para mí se convierte en un objeto natural. Es decir, no entiendo mi vida, no entiendo la vida de España sin Europa. Lo malo es que los gobernantes europeos parece que sí la entienden, porque cuando viaja el presidente de la República Alemana a Pekín y se entrevista con su homólogo chino, cuando algún mes antes ha viajado Macron y se entrevista con su homólogo chino, lo que defienden son intereses de Alemania y de Francia, no intereses de la Unión Europea. Y resulta que eso hace el juego a lo que son los intereses de China y a la política de China con Europa. Divide et impera, lo que siempre ha querido hacer Rusia y que no lo ha podido conseguir sencillamente porque, entre otras cosas, es un país un poco raro, ¿no? Tiene una extensión enorme, pero está despoblado. Entonces, tiene tecnología punta en determinados sectores, pero resulta que por otra parte le falta casi todo. Entonces, no ha podido convertirse en una gran potencia y, sobre todo, no ha podido ser una potencia que generase el soft power, ¿no? Entonces, eso ha sido importante. Pero China sí, y antes de estos viajes, pues resulta que la situación ya y la presencia de China en Grecia o Italia demuestra que, efectivamente, Europa o se ata a los machos o realmente, dentro de poco, a todos se nos pondrá carita de chino y empezaremos a hacer música de esa rara con esos sonidos tan raros, ¿no? Hombre, por lo menos tiene un sentido estético maravilloso. A lo mejor también eso por lo menos lo ganamos. Pero lo que quiero decir es que si España y Holanda se tienen que poner de acuerdo a espaldas de Francia para trasladar el gas, aquí pasa algo. Por los Pirineos la vía es recta. Entonces, ¿qué es lo que hace Francia ahí, no? En otros tiempos, cuando Giscard d'Estaing, como se dijo ayer, ahora que me acuerdo, resulta que dijo que iba a apoyar a la joven democracia española y luego dejó libre
completamente la acción de ETA, pues entonces realmente, ¿cuál era el papel de Francia, ¿no? Si hoy pasa eso con la energía, nada menos que con la energía, algo está pasando. Porque además poner de acuerdo a los holandeses con los españoles, no ya dentro de la Unión, sino ponerlos de acuerdo por encima de los prejuicios, eso es casi un milagro histórico. Y ahí está Francia, que debe ser muy atea, porque lo que hace realmente es boicotear los milagros históricos. Pero es que está boicoteando Europa. Entonces, ese para mí es el drama, que es que no podemos vivir sin estar juntos y no damos un paso serio para estarlo. A Isabel. Sí, gracias. Bueno, es una pregunta bastante distinta. Agradezco mucho la reflexión que has hecho, Antonio, que además me consta el trabajo, ¿no?, de la revista, sobre la ética en este terreno, ¿no? Ya sabemos que normalmente cuando uno intenta tener comportamientos éticos, desgraciadamente juega en muchos campos con desventaja, ¿no? Pero a mí esto me preocupa mucho y añado una reflexión que me encuentro como evaluadora, ¿no?, en procesos de acreditación, y que estoy viendo últimamente y que me parece que se está convirtiendo en una tendencia, y es que de repente ves que todos son coautorías, ¿no? Y entonces yo en un determinado momento he empezado a observar que son coautorías de los directores de tesis con las tesis que dirigen, ¿no? Entonces, claro, tú te encuentras con que es algo que ni se te ha ocurrido, es decir, que no solo es que no firmas los trabajos de los alumnos a los que diriges, sino que les ayudas a que puedan publicar esos trabajos. Y yo no sé cómo gestionarlo. Claro, yo lo he puesto en conocimiento de mis compañeros de los comités evaluadores y tal, y entonces, claro, esto se está convirtiendo también en una praxis, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se impone algún tipo de plantarnos, de poner pie en pared en términos éticos con respecto a las... Porque esto hay una deriva cuantitativista que nos conduce, yo creo, intelectual y éticamente a una especie de precipicio, ¿no? No sé si también te has encontrado con esta... o cómo gestionáis esta variable. Sí, yo la verdad es que me encuentro, por ejemplo, que a la hora de estar en un TFM o TFG, pues... Yo me hago un lío con estas siglas. Yo solamente conocía, antes de esto, dos siglas, que son GPS y PDF. Ahora me hago un lío con todas estas, ¿no? Pero, en fin, ustedes ya apelo a su benevolencia en estos campos, ¿no? Pero ahí en ese TFM, o como se llame, resulta que tú puedes... hay dos jueces y uno de ellos es el director. Es decir, ¿cómo es posible que uno pueda ser juez y parte? ¿Cómo es posible que uno pueda juzgarse a sí mismo indirectamente mientras juzga la obra que ha dirigido? Es que forma parte de la locura y forma parte del desprecio del conocimiento. Es que no cabe otra forma. Aquí no caben posiciones almibaradas. Significa que las universidades literalmente pasan del conocimiento. Ellas se conforman, por lo menos las públicas, con establecer al auténtico héroe de la misma, que es el alumno. Y se trata de tener contento al alumno. Yo no sé por qué directamente con la matrícula no le regalan el título de graduado. Y ya está. Sí, total. Los alumnos ya se divierten ellos solos y no aprenden prácticamente casi nada. Estudian el último día, no sé si antes o después del examen. Y al final resulta que realmente cuando ves lo que has escrito, cuando tú ves lo que han escrito, es que los niños de la escuela de 10 años de mi época escribíamos mejor que ellos. Yo he encontrado alumnos que tenían falta de ortografía al escribir el apellido. Así que, bueno, de hecho, uno se presentó y le digo, tú eres este. Digo, pues mira, tienes suerte porque te he regalado 5 puntos. Dice, pero si me ha puesto un 0. Digo, ¿por eso? Por eso. José, aquí. Bueno. Ya las últimas 2 preguntas, ¿eh? Aquí. Bien, bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación y enhorabuena por el número. Gracias por permitirme también participar en él.
Y bueno, porque desde luego se ve que el alma de la revista eres tú y bueno, creo que eso es una contribución, por todo lo que has dicho, fundamental, ¿no? Pero hilando, digamos, con el tema del Congreso, claro, Europa fue uno de los valores más importantes de la transición política. Europa, la integración europea, fue un valor fundamental, esencial y finalista, y que explica en parte el éxito, junto a otras muchas variables que ya se explicaron ayer. Porque el proceso constituyente triunfa porque se da un presupuesto que es imprescindible, que es un proyecto compartido de país. Si no hay un proyecto compartido de país, un proceso constituyente no puede triunfar. Véase lo que ha pasado en Chile o lo que está pasando ahora. Si no saben qué país quieren construir, no va a triunfar un proceso constituyente y no va a salir una constitución de consenso. En España teníamos un proyecto de país. Queríamos hacer un Estado democrático. Como ha explicado muy bien Fernando, veníamos de un régimen no totalitario en los inicios, pero ya de un régimen autoritario, y sabíamos que queríamos hacer un régimen democrático. Ahora bien, también el régimen franquista se definía como democracia orgánica o la dictadura de Cuba se definía como democracia popular. Entonces, no hacen falta adjetivos porque la única democracia es la democracia representativa, la democracia parlamentaria, la que algunos despectivamente llaman burguesa o liberal, la democracia kelseniana, la democracia basada en el pluralismo, en la concordia, etcétera. Y entonces, como referencia decíamos, nosotros queremos una democracia como las europeas, que nos permita conseguir el objetivo histórico que perseguíamos, que era entrar en la Unión Europea, para lo que hubo luego una serie de problemas, pero que en el año 86, ¿no?, por fin, 15 de junio del 85, en el Palacio Real se firma el Tratado de Adhesión, 1 de enero del 86 entramos, y entonces ya se cumple el último objetivo de la transición, que era establecer y consolidar un régimen democrático que nos permita estar en la Unión Europea. Con lo cual ese no solo era un valor, sino que era un objetivo mismo de la transición. Por lo tanto, fue un valor fundamental. Y también hay que subrayar el peligro... Tienes que ir concretando la pregunta, por tiempo. Bueno, no quiero consumir tampoco más tiempo, sobre la devaluación de... Antonio, si ves que también hemos perdido, digamos, ese apoyo mayoritario, ese respaldo mayoritario, esa idea compartida que se tenía sobre la valoración tan positiva de la integración, si hoy lo ves que flaquea o que Vamos estamos a intentar en unir las dos últimas preguntas por tema de conseguir mantener la agenda. Al fondo había una última pregunta. No, es que ya tenemos la última pregunta, porque luego en el café, si en el café vais a estar juntos, al fondo hay una última pregunta, José, el embajador, se lo pasas, unificamos preguntas y luego, si no, en el café vamos a estar todos juntos. Y lo mismo pido, por favor, concreción en la pregunta. No, yo no iba a hacer una pregunta, iba a hacer un comentario sobre lo que ha dicho Antonio, conectándolo con el final de mi intervención ayer, que la tuve que cortar un poco y me dejé algo en el tintero, pero no hay ninguna pregunta, por lo siguiente, pues no digo nada. Pues en el café tenemos tiempo todos para después seguir charlando, cuando tú quieras, Antonio. Pues entonces voy a responder prácticamente, digamos, a lo último que has planteado, Javier. Y es una cosa que efectivamente no solamente se ve claramente que la desafección está... Es curioso los tiempos democráticos actuales que están royendo los valores democráticos de una manera que cabe decir literalmente que las democracias están atacando a las democracias como no era ni imaginable. Pero una de ellas puede venir sencillamente por la propia ingenuidad. Una ingenuidad que lo que expresa básicamente en el fondo es la total o la casi total falta de civismo. En uno de los artículos de ese monográfico en el que escribes tú, en el tercero, precisamente lo que hace Jesús Ignacio Martínez Paricio es analizar las encuestas en las cuales lo que se observa básicamente es que los ciudadanos europeos viven como si nada de lo que ocurre en el mundo, empezando por el propio mundo europeo, fuera con ellos. Y esa desatención a su propia vida es una de los mayores agentes con los cuales se van construyendo ellos mismos de manera inconsciente su propia fosa. Pues muchísimas gracias, Antonio. Un lujo escucharte de nuevo. Y pasamos al café y, por favor, tenemos la siguiente ronda de ponencias a las 12. Si son tan amables, sean puntuales. Muchas gracias.